Damián Sili, en el momento Conecar. Estás ahí, Damián, ¿verdad? Silvio, buen día. Esperemos que en esta nueva oportunidad la expectativa no esté tan lejana a la realidad, ¿no es cierto? Es óptima tu llegada ahora, Damián, óptima, para que te quedes tranquilo. Decía, dejamos pendiente el tema del financiamiento de las empresas, que debe haber muchas en este momento de la Argentina, a las que no les va tan bien y tienen que recurrir, hasta circunstancialmente, al mercado financiero. ¿Es para agarrarse la cabeza o hay alternativas para no hipotecar el futuro, Damián, en este sentido? Mira, Silvio, cuando nosotros hablábamos el jueves pasado de las posibilidades fundamentalmente de abrir primero el GPS macro para ver cuál va a ser la- la- las perspectivas de futuro y las variables que van a incidir en nuestro negocio, y definíamos que desde finanzas tenemos que agregarle valor a las unidades de negocio, a la gestión. Lo hacemos en virtud de fundamentalmente dos grandes conceptos. El primero de eficiencia, indudablemente, y el segundo estamos tratando de emular desde la ganadería y desde toda nuestra cadena de producción lo que fue en algún momento la disrupción en la agricultura, ¿sí? Con la venida de la producción, la labranza cero, de las Ujú. evoluciones en genética de semillas, etcétera, en donde se empezó a hablar de una ganadería de precisión, ¿sí? De una agricultura de precisión, y hoy la ganadería trata de emular justamente ese gran movimiento que fue disruptivo para el negocio. Desde el punto de vista financiero, es indispensable esencialmente tener en primer lugar una medida como si fueran métricas de lo que estamos necesitando en virtud de finanzas, cuáles van a ser nuestros números específicamente, cuál es nuestra rentabilidad sobre el capital invertido, cuál es nuestro costo promedio ponderado de la deuda, para poder en primer término medir ambos y ver si desde el financiamiento agregamos valor a la actividad cuando el costo promedio del capital es inferior al retorno que puede tener la inversión de nuestros activos. Luego la gestión, la metodología y la sistematización, como hablábamos el jueves pasado, es fundamental porque oportunidades de financiamiento en el mercado habitualmente existen, van a existir, hay diversidad de sistemas, diversidad de instrumentos y diversidad de posibilidades, en donde la traducción de todas estas posibilidades es una tasa que generalmente el mercado la brinda como tasa nominal anual, ¿sí? Ujú. Que ahí también otra particularidad debemos comparar o conocer al menos cuál es esa tasa efectiva que termina siendo la consecuencia de la tasa nominal anual y cuál es fundamentalmente el costo del financiamiento, el costo total de nuestro financiamiento. Porque podemos encontrarnos en algunas situaciones en donde la tasa nominal anual sea inicialmente atractiva y cuando vemos el costo financiero total de esa línea de financiamiento queda muy por encima de nuestro retorno sobre la inversión, entonces deberíamos descartarla. Actualmente existen dos grandes sistemas, tres grandes sistemas, para decirlo de alguna forma. El primero es el tradicional, el sistema bancario. Luego el sistema de mercado de capitales, en donde no solo podemos invertir, sino también financiarnos. Y por último, lo que llamamos todos aquellos sistemas e instrumentos que generalmente surgen de promociones o programas de asistencia de los gobiernos en sus distintos extractos, ya sean nacionales, provinciales o inclusive en algunos casos Que municipales. hoy con la pandemia Hoy, están muy vigentes, Damián. hoy por hoy están muy vigentes, Hay que saberlos con aprovechar, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso te decía, Silvio, que es fundamental tener esta gestión para agregarle valor desde las finanzas a la unidad de negocio como un sistema, como una metodología de trabajo con habitualidad para poder captar en el momento de oportunidades de tasas, como por ejemplo hoy existen a través del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, Ujú. todavía vigente con algunos saldos,
Esta es una tasa nominal anual al 24% que puede ser traducida para capital de trabajo o para inversiones. ¿Es lo que se llama tasa negativa cuando vos evaluás y proyectás la inflación de acá a un año y tenés esta tasa disponible en el mercado financiero? Es importantísima la aclaración y la pregunta, porque así como nosotros internamente debemos medir el retorno sobre la inversión, de cuál es nuestro costo promedio ponderado de nuestra estructura de financiamiento, también debemos medir el costo de estas tasas nominales anuales versus la expectativa de inflación, ¿sí? Cuando consideramos y hacemos esta comparación entre tasas nominales anuales de diversidades de línea versus la inflación o la tasa de inflación esperada, vemos si tenemos tasas reales negativas o positivas. Actualmente, con las expectativas de inflación que tenemos hacia adelante los próximos meses, consecuencia, entendemos, de una emisión importantísima, la más grande de toda la historia de nuestro país, más de 1.500 billones de pesos. Creemos que todo eso se va a terminar traduciendo en inflación superior a los índices que actualmente manejamos de 2,7, por ejemplo, estimada para términos de agosto. Convengamos que esos indicadores están calculados primero sobre una economía muy planchada, con precios controlados, con controles de cambio, y luego con la dificultad operativa que tiene el organismo de recolección de los datos para el cálculo del IPC, del índice de precios al consumidor, por una cuestión de pandemia específicamente. Sí, sí, tan discutido por estas horas también, no tanto como en la época, en la anterior época del INDEC, pero está claro que cuando se hacen aseveraciones de que los datos se toman a distancia y a través de la computadora y que no se pueden hacer cuestiones presenciales en el momento del monitoreo de la evolución de precios, uno tiene la sensación de que lo que se publica a veces difiere con la realidad del propio bolsillo, ¿no? Totalmente. Esto es lo que hacíamos mención iniciando la charla, de expectativa versus realidad. Uno cuando lee, escucha o se informa, se empapa del índice de inflación, podemos decirlo en el transcurso de todo este año, pero sobre todo profundizado luego de la pandemia, desde marzo hacia la fecha, encontramos con alguna particularidad en el indicador que no refleja a veces cuál es nuestra realidad en el supermercado, en las compras diarias, en la economía micro o en la economía familiar. La verdad que ha sido un placer, Damián, poder conversar con vos, compartir este momento. Es necesario, es vital en cualquier empresa agropecuaria contar con un servicio, por lo menos que si no trabaja permanentemente con uno, que asesore en materia financiera. Hoy en día es indispensable, sobre todo viendo lo que ocurre en el mundo, particularmente en la Argentina, y aprovechar algunas circunstancias que pueden ser determinantes después para el futuro de la empresa, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y saludo a todo el equipo allá en Carcarañá y alrededores. Un fuerte abrazo, Silvio. Gracias por el espacio. Es un momento donde uno se siente muy cómodo y confortable. Un saludo recíproco a toda la producción y Alfredo, nuestra mayor estima también, así que aprovechar el momento para realizarlo. Ya nos veremos personalmente, cuando se acomode el tema de la pandemia y cuando Roberto invite un buen bife de chorizo a la parrilla, que dicen que los hace muy bien, que ya le tomó el punto. Estamos esperando la invitación, así que en cualquier momento nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias.